Código salvará, en los últimos días código salvará. Holocausto atómico. Luego de reproducirla, comencé a investigar qué otras palabras ocultas había allí, además de las 3 frases expuestas por Drosnin. Encontré solo 2 años, 5764 y 5766, correspondientes en nuestro calendario a los periodos comprendidos entre septiembre de 2003 a septiembre de 2004 y septiembre de 2005 a septiembre de 2006 respectivamente. Estas fechas aparecen cruzando las letras de Holocausto atómico. Pero hay un detalle aún más llamativo, cuando revisé qué letras seguían a continuación, con el mismo salto o distancia entre letras, como parte de la misma frase estaban codificadas 2 palabras hebreas. Más que significan repetida diagonal de nuevo y futuro diagonal siguiente. Existen 2 acepciones para estas palabras. 145. La Biblia oculta. Código salvará, b. Las inserto a continuación para que aquellos estudiosos del hebreo puedan corroborarlo. Entonces, si hacemos ahora una relectura de la pantalla vemos que la frase original holocausto atómico puede en realidad tomarse como holocausto atómico repetido u holocausto atómico de nuevo u holocausto atómico repetido, en el futuro siguiente. No sé cómo interpretar esto, tal vez el código 146. Israel en el código está diciendo que habrá 2 explosiones atómicas, en cada uno de los años mostrados. Se podría entender, entonces, la frase como holocausto atómico repetido, a continuación. Es una de las posibilidades. Continué trabajando sobre esta pantalla, ya que intuía que podría haber más información allí, decidí entonces ampliar la matriz para poder ver las palabras codificadas en detalle. 1. Vez que tuve la visualización deseada, me dediqué a investigar en qué versículos de la Biblia estaban contenidas las letras que forman las palabras holocausto atómico. Abocado a esta tarea, me di cuenta de que las últimas letras de la palabra holocausto atómico caían dentro de la mismísima mesa. Holocausto atómico, a. En el segundo grupo de versículos, los cuadritos señalados marcan la frase, en 57-66, septiembre del 2005 a septiembre del 2006, exactamente dentro de uno de los versículos de la mesa. Este dato fue encontrado por Drosnin, quien al 147. La Biblia oculta. Respecto escribe, los años en que puede comenzar la Tercera Guerra Mundial estaban inscriptos en los versículos mejor guardados del Antiguo Testamento. También encuentra, página 118 de El Código Secreto de la Biblia, la palabra Guerra Mundial cruzando la fecha 2006. En la página siguiente de su libro, 119, muestra la pantalla donde las palabras holocausto atómico cruzan la misma fecha. Es decir, tanto un holocausto atómico como una guerra mundial están mencionadas en el código. La fecha 5766-2006 aparece relacionada con ambas palabras. En el capítulo La Mesa, desarrollé este tema en profundidad. Sin embargo, leyendo la pantalla que se logra al unir la información original de Drosnin con las nuevas palabras que encontré, se obtiene un mensaje bastante más rico en información. Veamos esto. Las palabras holocausto atómico terminan en el capítulo 8, versículo 19 del Deuteronomio, que dice: Mas será, si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te encorvares, protesto. Lo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Naciendo de ese mismo versículo encontramos la frase: amigo ayudará, que, además, cruza el segundo grupo de versículos de la mesa. Aquí se puede observar esa disposición,
en el círculo están las ELS código salvará, en los últimos días, Jerusalén, y parte de holocausto atómico. Los versículos marcados horizontalmente son los dos grupos que forman la mesa, línea superior e inferior, y la línea del medio los correspondientes a Deuteronomio 8, versículo 19, como ya indiqué. 148. Israel en el código. Holocausto atómico, B. Pero aún hay más información. Si nos movemos hacia el área inferior derecha de la pantalla, encontramos codificadas nuevamente las frases Jerusalén y amigo ayudará, que toca una de las letras de, en 2006. Holocausto atómico amigo salvará, A. Ahora una vista panorámica de estas palabras nuevas. 149. La Biblia oculta. Holocausto atómico amigo salvará, B. Esta frase amigo ayudará es hasta el momento la única pista que he encontrado respecto a cómo evitar este holocausto atómico que tanto menciona el código de la Biblia. Intenté obtener más datos codificados tomando como eje la frase en los últimos días. Aparece 13 veces en el Tanakh en texto normal, no codificado. Es decir, aparece 13 veces en diferentes versículos de la Biblia. Pese a que en la Biblia Reina Valera de 1909 se expresa el concepto con diferentes palabras, en el original hebreo. Las palabras son siempre las mismas. Las busqué pero codificadas. Y las encontré. Aparecen por única vez en todo el Tanakh, con una separación entre letras, salto, de 19.683 posiciones. Fijé una longitud de fila de 4921, ancho de la matriz. Estas son las primeras palabras que aparecieron. Nuevamente el año 5766 2006 aparece cruzando la palabra aniquilamiento. Esto realmente es un detalle para tener en cuenta. La fecha se repite, pantalla tras pantalla. 150. Israel en el código. En los últimos días amigo salvará. El versículo es Deuteronomio 5, 3 No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Continué probando distintas palabras que me ayudaran a vislumbrar si el código mencionaba la manera, algún detalle o alguna herramienta que permitiera revertir esta situación de holocausto mencionada con tanta claridad. Fue en ese momento cuando decidí buscar las palabras amigo salvará. Y aparecieron cruzando la palabra aniquilación. Esta frase amigo salvará, está formada por las siguientes letras. Encontré que siguiendo la ELS, a continuación de las palabras. En los últimos días seguían las palabras el aniquilamiento. Es 151. La Biblia oculta. Decir que la nueva frase completa era en los últimos días el aniquilamiento. Pero eso no fue todo, porque precediéndola aparecían las letras el fuego y rugirá. Uniendo todas las palabras, la lectura completa puede ser el fuego rugirá en los últimos días, en el aniquilamiento. Y yendo más atrás está la palabra conmigo, cruzada por el Satán. En resumen, conmigo Satanás, el fuego rugirá en los últimos días, en el aniquilamiento. La pantalla siguiente tiene como eje central una secuencia de letras hebreas, línea de puntos, con una separación de 17.016 posiciones entre cada una, que aparece una vez en toda el Tanakh. Y que según el diccionario de ediciones AC Jerusalén quieren decir Palestina, tierra de Israel. El versículo apuntado por la flecha corresponde a Lamentaciones 4-11, y dice: 11 Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira, y encendió fuego en Sión, que consumió sus fundamentos. 12 Nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Palestina tierra de Israel, a. 152.
Israel en el código. Para mayor claridad, de las 20 palabras que figuran aquí, sacaré 16, a saber 3 veces, holocausto, 3 judaísmo. 4200657766, 32005, 5765, 2 veces hijos del demonio, y una vez aniquilación. Queda así. Palestina, tierra de Israel, b. Anuncia muy claramente una o unas explosiones nucleares en Jerusalén. No es agradable encontrar esto. Estoy mostrando paso a paso esta investigación, para mayor comprensión del lector. El código fue develando poco a poco la abrumadora cantidad de información que había allí. Siguiendo en el mismo tema, de buscar una posible forma de evitar el holocausto, reproduje en mi PC una pantalla del libro de Drosnin, página 159, que muestra las frases en los últimos días. Números 24 a 14, y en el mismo renglón, pero codificada, la frase. Amigo postergó. Como ya dije, esta es la única pista de que tal vez exista una forma de evitar esa aniquilación y el posterior conflicto mundial que sobrevendrá. Primeramente probé con varios nombres, y allí estaban. 153. La Biblia oculta. Amigo postergó, a. La disposición gráfico-textual que muestra es también muy interesante. Mi nombre aparece 4 veces, formando 2 puntas de flecha, la de la izquierda apuntando a en los últimos días y la de la derecha apuntando a amigo postergó. Ni en mis sueños más locos me imaginé encontrar esto. Esta disposición de mi nombre me ha provocado bastante inquietud. Convencido como estoy de la capacidad del código para expresar verdades. Siento como que es posible que de alguna forma yo pueda ayudar. Hay en esta pantalla muchos nombres y apellidos completos de distintas personas que han trabajado con el código, que no muestro. Al seguir trabajando encontré algo más. Al variar el ancho de la matriz original ALS Guerra Mundial quedó un poco más a la derecha que en la pantalla mostrada por Drosnin. 154. Israel en el código. En la forma siguiente. Amigo postergo, b. Miren cómo la palabra guerra mundial está cruzada por. Ellos postergaron. Es bastante preocupante. Sobre todo uniendo esto que he mostrado con más información que he encontrado. Amigo postergo, c. 4 nuevas líneas en la misma pantalla, 2 veces. Michael y Eliyahu, cruzándose y formando 2 flechas opuestas. Esto sobrepasa cualquier cálculo. Coincido con el Dr. Rips y con Drosnin en la creencia de que estamos frente a algo superior a nuestro entendimiento. 155. La Biblia oculta. La única certeza que tengo con respecto a este código, es que existe. Es absolutamente real. Y proporciona datos sobre la otra cara de los acontecimientos. De nosotros depende utilizar esta información o ignorarla. 156. Capítulo 8. Personas y personajes en el código. He encontrado información codificada acerca de personas que viven actualmente, conocidas y pertenecientes a mi entorno cercano. Cuando empecé a buscar datos en el código, hace más de 6 años, sabía que encontraría nombres de personajes célebres. Grandes inventores, artistas, reyes y genios mundiales de la política, las artes y las ciencias. Este tipo de nombres, incluso con datos referidos a ellos, fue uno de los elementos en que se basaron Rips y sus colegas para corroborar la veracidad de la información que contenía el código de la Biblia. Ante esto, no fue un acontecimiento extraño encontrar codificados en la Biblia, por ejemplo, nombres de científicos famosos con sus descubrimientos correspondientes y datos objetivos de sus vidas que coinciden con lo que dice cualquier enciclopedia seria. Tampoco fue imprevisto hallar nombres de personajes actuales
Tal como le sucedió a Drosnin con el nombre del primer ministro israelí. Encontré varias pantallas con el nombre del presidente George W. Bush codificado e incluso, personajes reconocidos de su gobierno. Como Donald Rumsfeld, por ejemplo. También los nombres de Bin Laden y Ariel Sharon, entre otros. Pero fue una sorpresa el encontrar codificados en la Biblia los nombres completos y datos objetivos de las vidas de personas comunes. Como ya dije. Personas conocidas y pertenecientes a mi entorno cercano. Se trata de gente común, individuos con una vida absolutamente normal. Todos ellos ciudadanos de clase media, pertenecientes a nuestra sociedad cordobesa. Ninguno está vinculado a esta investigación. Y solamente conocen la existencia de este código por lo que yo mismo les he contado. Simplemente, ellos saben que sus nombres aparecen codificados en la Biblia, junto con algunos datos relevantes de sus vidas. La razón por la que esto sucede es tan desconocida para ellos como para mí. He encontrado más de 100 pantallas haciendo referencia a personas comunes. Aunque sus nombres estén codificados en la Biblia, por tratarse de la Biblia oculta información personal, esto debe ser manejado con la delicadeza y el cuidado que corresponde. Porque algunas personas sí y otras no. Si las personas comunes, no las personalidades importantes, aparecen codificadas sin tener nada que ver con el código en sí mismo, ¿cuál es la lectura que se debe hacer del hecho de que ciertos nombres no aparecen? En otras palabras, ¿qué papel juegan en todo esto las personas que sí aparecen en el código sin tener la más remota idea de por qué? Sinceramente, no lo sé. Sin embargo, sus nombres han sido codificados en la Biblia y están allí desde hace más de 3000 años. Vean esto. Pantalla en la página 98 del libro de Drosnin. En aquel momento, se me ocurrió buscar información sobre Rips y Drosnin en esa pantalla y, obviamente, ya no me sorprende, la encontré. También están, cruzándose, los nombres del pueblo y el lugar donde vivo, la granja y las vertientes. Las líneas hebrea, Universidad y Jerusalén forman una especie de techo. Es como si el código indicara no solo las personas hacia las que está dirigido sino también sus lugares de trabajo. 158. Personas y personajes en el código. Residencia. Las líneas que son las letras de Michael, Drosnin, Fidel y Eliyahu, Rips, forman un triángulo, con uno de sus catetos, Fidel, arrancando en el mensaje oculto para ustedes. Fue codificado, precisamente partiendo desde una de sus letras. Pantalla en la página 98 del libro de Drosnin, B. Pero lo que realmente me sacudió fue que empecé a probar con los nombres de distintas personas relacionadas con el código. Nombres en para vosotros fue codificado. Hay 19 duplas formadas con el nombre y el apellido correspondiente. Entre otros figuran Robert Omen, Harold. 159. La Biblia oculta. Gans, y David Kasdan. Y no es que aparece cualquier cosa. Tengo muchísimas pantallas donde deliberadamente traté de que apareciera alguna palabra o nombre en especial, usando todos los métodos posibles. No lo logré. Lo que aparece es porque ha sido colocado deliberadamente allí, hace miles de años. Observen ahora la manera en que aparece el apellido. Drosnin. La palabra aparece 2 veces y cruzándose así misma. Me pareció muy interesante, porque este estilo de aparición no es el convencional. Y se me ocurrió que esta estructura podría tener un sentido anexo, quizá el punto de intersección está marcando un versículo de la Biblia, ubicado en ese lugar. Busqué el versículo y encontré Daniel 4:6. Daniel 4:6, entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, estuvo callando casi una hora,
y sus pensamientos lo espantaban. El rey habló, y dijo: Belsasar, el sueño ni su declaración no te espante. Respondió Belsasar, y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, y su declaración para los que mal te quieren. Drosnin 2 veces. Si leen el libro de Daniel, Antiguo Testamento, encontrarán cierta similitud de Drosnin con este personaje bíblico. Daniel tenía 160 personas y personajes en el código. La capacidad de descifrar e interpretar mensajes ocultos, sueños, visiones, profecías, etc. Después de años de trabajo, veo que hay un propósito, una intención detrás de los arreglos gráfico-textuales codificados hace más de 3000 años. Esto indica que la mente que lo hizo está en un nivel no aprehensible por nuestro entendimiento, una mente que ve mucho más allá de nuestro plano material. Tengo más de 500 pantallas sobre diferentes temas y estoy absolutamente persuadido del origen no humano del código. También estoy convencido de que este código no ha sido comprendido en su totalidad. La información que se ha logrado extraer es nada más que un porcentaje ínfimo de todo lo que está codificado allí. Sostengo que la mente que ideó este sistema de encriptación no es humano. Ningún humano podría haber construido hace 3000 años un código al que solo podríamos acceder cuando existieran las computadoras. Simplemente eso. Drosnin en su libro se ocupa de fundamentar este razonamiento. El que quiera informarse, puede acudir a esa fuente. Cito un párrafo de El Código Secreto de la Biblia, página 45. Podemos considerar el código de la Biblia como una serie de revelaciones temporizadas, es decir, solo descifrable mediante la tecnología de la época a la que aluden las predicciones. Quizá se trate de una forma de información inimaginable para nosotros. Del mismo modo que la informática habría resultado inconcebible para los nómades que hace 3000 años poblaban el desierto. Seguramente consta de varios niveles de profundidad. Aventuró Rips, pero por el momento, carecemos de un modelo matemático lo bastante potente como para acceder a ellos. Sin duda ha de parecerse más a un holograma que a un crucigrama. Estamos hurgando en matrices bidimensionales y probablemente deberíamos buscar en 3 dimensiones como mínimo, solo que ignoramos cómo hacerlo. Nadie puede explicar, por otra parte, cómo fue creado el código. Todos los científicos, matemáticos y físicos que han aceptado su existencia, coinciden en señalar que ni los más veloces ordenadores de que disponemos, incluyendo todos los 161. La Biblia oculta. Cray de la gran sala central del Pentágono, las unidades principales de la IBM y todos los ordenadores del mundo trabajando juntos podrían obtener un texto como el que fue codificado hace miles de años. Para mí esto no necesita demasiada argumentación, después de conocer las revisiones y pruebas científicas que hubo de pasar el código para ser aceptado como real. La mente que ideó esto conocía exactamente la fecha en que se descubriría y las personas que participarían en este descubrimiento. Ustedes vieron las pantallas. Pueden reproducirlas y comprobar esto que digo, esos nombres estuvieron allí durante siglos. Están codificados en la Biblia desde hace miles de años. Esta convicción que tengo, absolutamente personal, que puede estar totalmente errada, es la que me hace reflexionar sobre las otras cosas que el código ha puesto delante mío. Esto no es un juego. Es algo muy serio, muy profundo, y escapa a mis conocimientos. ¿Cuál será su final? 162. Capítulo 9. Yugoslavia. Una de las investigaciones más interesantes que he hecho fue sobre el tema de la guerra en Yugoslavia. Cuando la situación internacional de este país comenzó a complicarse, decidí buscar información en el código de la Biblia. La palabra Yugoslavia
Aparece codificada una sola vez en todo el Tanakh, con un salto. Entre letras de 2.998 posiciones. Yugoslavia. Una vez obtenida la pantalla, elegí 749 letras como longitud de línea, pantalla siguiente, quedando entonces una matriz de la Biblia oculta. 749 por 1588. Comencé a enviar palabras, y a continuación muestro cómo quedaron las primeras que encontré. Yugoslavia con 14 palabras. La línea superior es la palabra masacre, que aparece con un salto entre letras de 2277, y gráficamente está arriba de Yugoslavia, línea gruesa, y aparece nuevamente, con el mismo espaciado, bajo Yugoslavia. Así, el código muestra que la masacre envuelve a Yugoslavia. La línea superior es USA y aparece horizontalmente sobre Yugoslavia. La línea horizontal inferior es NATO, OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, que aparece bajo Yugoslavia. Así, los Estados Unidos y la OTAN encierran a Yugoslavia. Más aún, de la tercera letra de USA arranca la palabra bombardeo, con un espaciado o salto de 3.005, que cruza a Yugoslavia. Nacido en USA, el bombardeo cruza Yugoslavia. Luego se ven dos líneas de guiones que se cruzan en el borde derecho de la pantalla, son Israel y atacante, lo cual es curioso. Porque el Estado de Israel no participó en la campaña de la OTAN. Tocando esas dos líneas casi en el mismo punto en que se cruzan está una línea de guiones cortos y largos, es la palabra 164. Yugoslavia. Instigador. Las dos líneas inclinadas, una de derecha a izquierda y la otra al revés, que se cortan cerca de la base de Yugoslavia son la palabra fallout, lluvia radioactiva. Las tres líneas finas de guiones cortos son Tercera Guerra Mundial. Cuando la así llamada guerra terminó, me quedó la gran duda de esa lluvia radioactiva indicada 4 veces y que no había sucedido. Se había equivocado el código. Varios años después, se supo que los aviones anglosajones habían utilizado munición con uranio. El código no estaba equivocado. Yugoslavia, lluvia radioactiva. En mi PC tengo en esta pantalla de Yugoslavia un total de 119 palabras. Están todas relacionadas con el tema. Interpretando su disposición gráfica, es posible hoy deducir cosas que luego pasaron, y que, sin embargo, en el momento de buscar no tuve en cuenta. En aquel entonces, solo trataba de lograr palabras codificadas relacionadas con el tema. Hoy, años después, me percato del impresionante potencial del código a la hora de realizar lecturas. 165. La Biblia oculta. Integrales en las pantallas, es decir, teniendo en cuenta no solo las palabras codificadas sino su interrelación a nivel gráfico, espacial dentro de la matriz. Y un detalle que no es detalle, la información contenida dentro de los versículos de la Biblia en ese sector de la matriz. Esta es la pantalla con la totalidad de palabras obtenidas. Para aquellos que deseen leer la información codificada, observen que en ella aparece, entre otros, el siguiente texto. De Yashua 22 a 27. Sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros. Y en este contexto, esto se refiere al código Yugoslavia completa. A continuación la lista de palabras. ¿Puede ser esto obra de la casualidad? Capítulo 10. Eliyahu Rips y el código secreto. Para mí, el Dr. Rips es el autor del descubrimiento más importante hecho con las computadoras, el código secreto. Además él, junto a los científicos Joe Rosenberg y Doren Wistum logró comprobar científicamente que la información
codificada en el texto de la Biblia, no se encuentra allí ni por casualidad ni por azar. El papel con la fundamentación matemática y estadística de este descubrimiento pasó rigurosos exámenes de las universidades e instituciones más prestigiosas del mundo, que se negaban a aceptar este hecho como científico hasta no tener todas las pruebas correspondientes. Científicos de entidades académicas, técnicas y gubernamentales de primer nivel, desde la Academia de Ciencias de Israel, pasando por Yale y Harvard, incluso el Pentágono, estuvieron de acuerdo, tras exhaustivas pruebas, en que su descubrimiento Equidistant Letter Sequences in the Book of Genesis, secuencias equidistants de letras en el libro del Génesis, era irrebatible. Cito a Drosnin, quien dice al respecto: Omen habló con destacados matemáticos de Israel, de EU, de Europa, del mundo entero. Ninguno pudo señalar el más mínimo fallo en el procedimiento de Rips. Omen siguió durante años los trabajos de Rips y dedicó varios meses a revisarlos en detalle. Finalmente, el 19 de marzo de 1996, el más famoso de los matemáticos israelíes comunicó a la Academia de Ciencias de Israel sus conclusiones: el código de la Biblia es un hecho demostrado. Se constató así, académica y formalmente, el hecho de que el texto de la Biblia no solo contenía información codificada, sino que esta información no se encontraba allí por casualidad o por azar. El periodista Michael Drosnin se enteró de la existencia de este código y con su libro El Código Secreto de la Biblia, el hecho de que la Biblia contiene un mensaje oculto tomó estado público y trascendencia mundial. Gracias al trabajo del Dr. Rips. Y por supuesto al de Drosnin, este descubrimiento, el código, la Biblia oculta, bíblico, no quedó circunscrito al ámbito académico o a la alta jerarquía religiosa, sino que llegó a su verdadero destinatario, la humanidad. Es decir, llegó al mismo público al que se destinó la Biblia, la gente, todas las personas que viven en un mundo libre y que deseen leer estos textos milenarios. El Dr. Rips y Drosnin lograron que esta codificación oculta en el texto de la Biblia pueda ser hoy conocida por todos los seres humanos. Decidí entonces realizar una consulta en el código de la Biblia sobre el Dr. Rips. Hasta ese momento, primeros meses del 2003, no había sido publicado ni el segundo libro de Drosnin, ni tampoco algún otro libro u obra que hablara del tema o que continuara la línea de investigación planteada por el primero. El nombre de Eliyahu Rips apareció codificado con un salto entre letras de 22.492, una sola vez en todo el Tanakh. Eliyahu Rips, a University hebrea de Jerusalén. Cruzándolo, las palabras universidad, hebrea, Jerusalén. Además encontré un año, _5754, que en el calendario occidental corresponde al periodo comprendido entre septiembre de 1993 y septiembre de 1994. Uno de los años en que se estaba trabajando en la decodificación del código de la Biblia. Hasta aquí solo estamos seguros de que se trata del Eliyahu Rips relacionado con la Universidad Hebrea de Jerusalén. Necesitaba ahora centrarme en datos más específicos. Decidí buscar información codificada sobre Michael Drosnin. También encontré su nombre, que no